muscular y el tejido nervioso. El tejido muscular es un tejido que tiene la característica de contracción. Se va a realizar movimientos. Realizar movimientos voluntarios y hay un músculo que tiene movimientos involuntarios, el que no depende de nuestra voz. ¿De acuerdo? Ustedes en anatomía han visto los músculos, ¿no? ¿Se acuerdan qué músculos han visto? Los músculos esqueléticos. ¿Dónde encuentran los músculos esqueléticos? ¿El músculo esquelético es ya Músculo recto, oblicuo externo, oblicuo interno. diafragmático. Esquelético no es esquelético. No se inserta partes postales de las costillas o no. El músculo. ¿Inserta o sin inserta? No. ¿No? Músculo ¿Qué otro músculo conocen? o espinoso. Dices, esos son músculos esqueléticos, ¿no es cierto? Porque están relacionados o se insertan mediante un ligamento tendón hacia pues. Entonces, esos músculos serán de movimiento voluntario o involuntario. No tiene otra palabra. Es pobre. ¿Dependen de nuestra orden o no dependen de nuestra orden? ¿Se mueven solitos? ¿O tú le das una señal de movimiento en el sistema nervioso? Entonces son músculos voluntarios. Tienen una contracción voluntaria dependiente de nuestra orden. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a ver el día de hoy estos músculos. Son tres músculos nada más, no es muy complicado. El músculo esquelético, vamos a ver el músculo cardíaco y el último es el músculo liso. ¿De acuerdo? Esos tres músculos van a estar en todas, conformando ciertas partes del cuerpo. Obviamente que tiene una mayor cantidad o mayor proporción de músculo esquelético, que son muchos. Hay siempre al fondo izquierdo. No, yo no siento. Listo. Ya está. Entonces vamos a ir viendo esos tres músculos, ¿no? Músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. ¿De acuerdo? Pero el músculo esquelético y el músculo cardíaco tienen una característica en común. Estos dos músculos tienen estrías. Miren por acá. ¿Ven estas rayitas? ¿Las ven o las ven? Sí. Miren, es una célula que tiene esta característica. Estas son las estrías transversales. Miren el núcleo. El núcleo siempre está en la periferia. Esta célula es una célula muy larga. Por eso muchos que dicen que es una fibra muscular. Ya, no se confundan, esto no es colágeno, ¿cierto? No es colágeno. ¿Por qué? Porque las fibras colágenas no tienen estas estrías y tampoco tienen núcleo. ¿De acuerdo? Este músculo es un músculo estriado esquelético. Esa es la característica. El músculo estriado esquelético es una célula muy larga, que tiene estrías transversales y tiene núcleos en la periferia. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a ver ahora, entonces, las características que nos van a poder permitir describir o reconocer o diferenciar un músculo esquelético de un músculo cardíaco. ¿No? Porque yo creo que eso es lo más complicadito, porque el músculo liso ya no tiene estrías. ¿Acá? ¿Dónde voy a encontrar ¿Dónde encuentro el músculo cardíaco? Solamente lo encuentro en el corazón. No, por esta vez no lo encuentro en ningún otro sitio del cerebro. Y el músculo liso, ¿dónde se encuentra? Es igual que esto. ¿Y el músculo cardíaco será un músculo de contracción voluntaria o involuntaria? Involuntaria porque no depende de nosotros, es parte del sistema nervioso autónomo, porque si ese músculo se para, se muere. Mascotas como nosotros también, se para la tierra. ¿Y el músculo liso dónde lo encontramos? Vísceras, ¿no? También alrededor de arterias, también de vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto la vejiga en la anatomía. La vejiga es una bolsita, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de músculo encontramos en la vejiga? ¿Sería esquelético o cardíaco? Liso. De ninguna manera, músculo liso. En todos los órganos viscerales, como por ejemplo el estómago, el intestino, los intestinos, los vasos sanguíneos,
esófago voy a encontrar músculo liso. Sin embargo, en el esófago también encuentro una pequeña porción de músculo esquelético. Vamos a ver el día sábado en la clase. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, acá como pregunta que ha puesto el doctor, reflexiones de la experiencia. Bueno, ¿dónde encontramos los diferentes tipos de músculo? Ya lo fueron conversando, ¿no es cierto? Músculo esquelético, lo encontramos con los músculos que se insertan principalmente con huesos, ¿no? Mediante los ligamentos y los tendones. Músculo cardíaco solamente en el corazón, por favor, y el músculo liso lo voy a encontrar en órganos viscerales y también, principalmente también en vasos sanguíneos, en arterias, ¿no? Arteriolas, arterias de menor calibre, arterias de tal calibre que vamos a ir viendo próximamente lo que está luego. ¿De acuerdo? Bueno, acá el doctor me ha puesto está fotopatográfico para hacer eso. Estos son tumores y hay algunos tumores que también hemos remontado en medicina veterinaria que vienen de origen del músculo. ¿Ya? Bueno, acá el nombre dice rhabdomyosarcoma. También van ustedes a encontrar en la literatura ¿cómo se llama la célula del músculo? Miocito. Miocito es la célula del músculo. Cuando ustedes vean el prefijo rhabdo, rhabdo se refiere a esquelético. ¿De acuerdo? Esta es la célula del músculo esquelético. ¿De acuerdo? Rhabdomiocito es la célula del músculo esquelético o del esternio. ¿De acuerdo? Si te dicen cardiomiocito, cardiomiocito es el músculo cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Cómo se dice del músculo liso? Lisomiocito. Lisomiocito. Leiomiocito. Leiomiocito es un músculo liso. Lo van a ver en algunos libros y cuando ustedes en patología lleven rhabdomyosarcoma, que es eso es del músculo esquelético, y cuando vean la terminación sarcoma, eso indica que es una neoplasia maligna. Entonces, rhabdomyosarcoma es una neoplasia de ¿qué músculo? El músculo esquelético. Si te dicen leiomiosarcoma, una neoplasia maligna del músculo liso. ¿Ya? Listo. Bien, acá como relación de la experiencia, los músculos de movimiento voluntario se encuentran asociados a los huesos, ¿de acuerdo? Para dar el movimiento, ¿de acuerdo? Al organismo. Y los músculos de movimiento involuntario se encuentran en órganos. Cuando dicen membranosos, que lo vamos a ver más adelante, son órganos que tienen una luz. ¿Qué órganos tienen una luz o lumen que hemos estado viendo en la práctica? Dígame. Esófago, es un órgano membranoso, es un tubo. ¿Qué más? Estómago, vejiga, intestino delgado, intestino grueso. ¿La tráquea es un órgano membranoso o no? También la tráquea es un órgano membranoso, es un órgano tubular. Eso es lo que se ve en la teoría. ¿De acuerdo? Listo. Bien, entonces el tejido muscular va a tener la propiedad de contracción, ¿no? Y relajación, obviamente, ¿de acuerdo? Gracias a esta unidad funcional que es el sarcómero. ¿De acuerdo? El sarcómero está formado por dos tipos de proteínas que van a dar el movimiento, que es la actina y la miocina. Recuerden que este tipo de movimiento de contracción necesita de energía, ¿no? ¿Cuál es la molécula energética por excelencia? El adenosín trifosfato, por eso hay una gran cantidad de energía en el músculo, ¿no? Inclusive ustedes cuando veamos la parte de, no sé si tuve la imagen, pero en el laboratorio vamos a ver que en el cardiomiocito, en el músculo cardíaco, va a haber inclusive algo alrededor del núcleo, que es, en realidad es el halo del glucógeno, que es una reserva energética del músculo cardíaco. Recuerden que el músculo cardíaco tiene un movimiento involuntario continuo, ¿no? Desde la gran cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, este tejido muscular tenemos acá, entonces se caracteriza porque tiene una contracción voluntaria, el músculo esquelético, o le dicen escleroesquelético. Cualquiera de los dos pueden usar, escleroesquelético o esquelético. ¿De acuerdo? Y los músculos también usan hueso, al esqueleto.
En cambio, el músculo estriado cardíaco o músculo cardíaco se encuentra solamente en el corazón, específicamente en lo que se conoce como miocardio. El miocardio es el músculo cardíaco. ¿De acuerdo? ¿El corazón qué tipo de órgano es? ¿Es compacto o tiene una luz, un lumen? No, es como. A ver, ustedes que no están anatomía. Cuando ustedes cortan un corazón, ¿qué ven? Internamente, es una cámara, ¿no es cierto? Los ventrículos, las orbitas. ¿Es un órgano compacto o es un órgano que sí es membranoso? Es un órgano membranoso porque es un vaso sanguíneo modificado. ¿De acuerdo? Por eso va a tener varias capas. Lo vamos a ver más adelante. Y a la capa donde está el músculo cardíaco le decimos miocardio. ¿De acuerdo? Las contracciones de este músculo pues son contracciones espontáneas e incontinentes, es involuntario. ¿Ya? Ahí tiene un sistema nervioso también muy simpático, muy bonito. Vamos a tratar de mirar en los cortes. Creo que a alguien le mostré también, inclusive en la práctica, las fibras de Purkinje. Es parte de su sistema nervioso. Cuando vamos a ver la práctica, recuerden que esto también lo que es corazón, vamos a ver una clase exclusiva del sistema cardiovascular. ¿De acuerdo? Estamos viendo todavía las generalidades de los equipos. ¿Ya? Entonces, y el músculo liso se encuentra en estos tipos de órganos, ¿no? En el tracto digestivo, es decir, los órganos membranosos, también viene el útero, la vejiga, vasos sanguíneos. Y son contracciones involuntarias, lentas y sostenidas. Entonces tampoco dependen de nosotros. Cuando están a cargo del sistema nervioso. Bien, las células del músculo son células muy especializadas que tienen esta capacidad de contracción, de relajación, y tienen inclusive las características o las partes de esta célula tienen nombres propios, ¿no? Como por ejemplo, a la membrana celular del músculo se le conoce como el sarcolema, al citoplasma se le conoce como el sarcoplasma, al retículo endoplasmático liso se le conoce como el retículo sarcoplásmico y a las mitocondrias como el sarcosoma. ¿De acuerdo? ¿Dónde se sintetiza el ATP, chicos? En las mitocondrias, ¿no? En los sarcosomas. ¿Ya? Solamente se aplica para el músculo, ¿de acuerdo? Para este tipo. Bien, entonces, ¿cuáles son las propiedades del músculo? Bueno, tiene la capacidad de la excitabilidad mediante una señal eléctrica. Eso lo brinda, acuérdense, acuérdense que los músculos siempre están interconectados con el sistema nervioso. Depende de la orden del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Mediante los químicos que son los neurotransmisores. Gracias a ellos van a tener la propiedad de la contractibilidad, de la extensibilidad y de la elasticidad, ¿no? Para dar movimiento del organismo y cumplir la función del organismo. Bueno, acá también tenemos otras funciones: movimiento, reserva también de energía, tiene también gran cantidad de ATP, produce también calor, genera energía mecánica, da una estabilidad al organismo también, protege a las estructuras también anatómicas, da un mantenimiento de la postura, estimulante también de los vasos sanguíneos, porque gracias a la contracción de los músculos pues, va a permitir pues, la difusión o el movimiento de la sangre, de la linfa también, información del estado fisiológico también, porque ustedes han visto una persona cuando es muy delgada, está muy desnutrida, van a ver inclusive el mismo perrito, ¿no? Llegan a ver inclusive las costillas, entonces ahí tú vas a decir, uy, este es mi perrito, no puede precisamente. Y también la elasticidad y la extensibilidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora los tipos de músculo que ya les estoy comentando. Tenemos dos tipos, principalmente, ¿no? Los músculos que sí son estriados y el músculo que no es estriado es el músculo liso. Del músculo estriado tenemos dos tipos, que es el músculo esquelético, que es de contracción voluntaria, y el músculo cardíaco, que es de contracción involuntaria. Estos dos musculitos presentan estrías transversales. Pero ¿cómo lo puedo diferenciar? El músculo estriado esquelético, miren, estrías, y los núcleos siempre están en la periferia. En cambio, miren, esta es la célula del músculo cardíaco. ¿Dónde está el núcleo? En el centro del sarcoplasma o del citoplasma del músculo. ¿De acuerdo? Acá no se nota muy bien, pero también tiene estrías por si acaso. Y acá otra característica muy interesante. Miren el citoplasma que hace. Se bifurca, ¿cierto? Se parte. Estas son células más cortas,
los gangliositos. En cambio, las células de los rhabdomiocitos son células muy largas, bastante largas. ¿De acuerdo? ¿De dónde derivan estas células musculares? ¿Se acuerdan que lo vimos el sábado? ¿Quiénes son los precursores? Las mesenquimales o mesenquimatosas son las células madre de los músculos. Y esas células mesenquimales, las células mesenquimales especiales, se van a fusionar y van a, cuando está en estado embrionario, obviamente, ¿no? Y van a formar el músculo esquelético. ¿Ya? Otro tipo de células mesenquimales forman el cardíaco y otro tipo de células mesenquimales forman el músculo. ¿Qué músculo será este? Listo, ¿no? Tiene estrías y miren la característica del núcleo. Tiene un núcleo bastante sui generis, ¿no? Fíjense que tiene como que la apariencia de forma de habano, ¿no? Parece un cigarrito, ¿no? Es característico del núcleo liso. ¿Ya? Listo. No se confundan, doctor, parece un tejido conjuntivo denso regular, ¿no? Lo vamos a ver en la práctica con más detalle para que afinen su ojito. Los núcleos, estos núcleos no son fibroblastos, ¿de acuerdo? Listo. Entonces el músculo no posee estrías, el músculo liso no posee estrías transversales, una contracción pausada e involuntaria. ¿De acuerdo? Listo. Acá vemos unas características del músculo esquelético. Cuando ustedes en anatomía han visto cómo son los músculos, van formando como paquetes, ¿no? Paquetes, haces alrededor, inclusive tú encuentras como unas capas de fibra, ¿no? Son como fascias, ¿no? Las fascias, ¿no es cierto? ¿Y qué tejidos serían las fascias? Conectivo. ¿De acuerdo? No me vienen más. ¿De acuerdo? Los tejidos que estamos estudiando epitelio, conjuntivo, ahora vamos a estudiar músculo y después estudiamos el nervios. ¿Ya? Entonces, pueden ver acá, miren, este es un tejido muscular. ¿Por qué no es un tejido conjuntivo denso regular? ¿Qué características tiene? Estrías. ¿Tienen estrías? ¿El tejido conjuntivo tiene estrías? No. ¿Y los núcleos dónde lo ven? En la periferia del citoplasma. Y miren el tamaño de esas células. Son bien largas. Todo esto es la célula. Son células bastante largas. ¿De acuerdo? De Costa Rica, ¿qué sería esto? Tejido conjuntivo, pues, pero acuérdense, el tejido conjuntivo va envolviendo a los músculos para formar paquetes, ¿no? A estos tejidos conjuntivos un poquito más externos se le dice el inicio, ¿no? El inicio, el endomicio, ¿ya? ¿Pero qué es el inicio, qué es el endomicio? Es tejido conjuntivo, ¿ya? Esta es una vista longitudinal, por si acaso, es decir, a lo largo de las células, en este caso están recorriendo de esta forma. Pero cuando tú cortas un paquete de una manera transversal, lo vas a ver de esta manera. Miren cómo están las células también, bastante juntas. Y miren los núcleos. ¿Dónde ven los núcleos? En el centro del citoplasma. Están en la periferia. ¿Ya? Inclusive van a ver ustedes, van a tener la oportunidad de ver en la práctica. Miren cuántos núcleos veo. 1, 2, 3, hay hasta 5, 6. Porque es una célula multinuclear que se ha formado por la fusión de muchas células mesenquimosas. Entonces, eso te va a permitir reconocer un músculo esquelético, pero esto es una vista o un corte transversal. Esto es un músculo o una vista longitudinal. Igualito acá se ve el tejido conectivo, qué bonito. Y acá está lo que les decía, ¿no? El endomicio son fibras colágenas que van envolviendo a cada célula. ¿De acuerdo? Bien, bueno, esto ya es ultraestructura, esto no lo vamos a ver nosotros en esta microscopía, ¿de acuerdo? Pero bueno, solamente para que sepan, todas estas son las proteínas que forman el músculo, ¿no? El que va a dar la contractibilidad y la extensibilidad y la relajación es la miosina, y la troponina y la tropimiosina también son constituyentes ultraestructurales, en este caso del sarcómero. El sarcómero siempre está contenido entre cada línea célula. Estas son las estrías que nosotros vemos en la microscopía óptica, que vamos a ver el día sábado. ¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a ver con mucho detalle cuando ven el curso de fisiología, cómo se realiza lo que es la contracción y la relajación.
¿de acuerdo? Acá está el sarcómero, están en las bandas Z, ¿de acuerdo? Como la actina y la miosina se van a ir, ¿no? Se van a ir posicionando o se van a contraer, ¿de acuerdo? Y acá están las estrías. Esto es lo que sí vemos, bueno, un poquito más lejos, ¿no? Acá están las estrías. Ahí están. Estas son las líneas Z, ¿no? Bien notorio, ¿ya? Eso sí, esto ya es microscopía electrónica, eso no lo vamos a ver nosotros en nuestra microscopía. ¿Ya? Entonces también esto es también estructura del citoplasma del músculo, ¿no? Los túbulos que llevan los potenciales de acción hacia el interior de la estructura muscular. Recuerden que todo depende de la señal y toda señal tiene que ser procesada, ¿no? Y va a haber una respuesta. Todo depende de algo que, obviamente, ustedes ya saben que por biología, nosotros a nivel de la membrana celular tenemos receptores que van a ser procesados. Tenemos también un importante componente que es la bomba sodio-potasio ATPase, que va a dar, ¿no es cierto?, la señal y la función para poder procesar el ATP y dar, ¿no?, el estímulo y el intercambio de iones. ¿Ya? Eso también lo van a ver mucho más adelante cuando veamos fisiología, ¿no? Y todo este componente estructural va a depender de eso, ¿ya? Para dar el movimiento y la conducción. Acá también tenemos un gráfico, ¿de acuerdo? Y acá ustedes estamos observando una representación esquemática de un corte, en este caso de un cito. Acá tenemos el citoplasma y podemos ver los miofilamentos, ¿no? Que son las proteínas, esas estructuras que están conformadas por esas proteínas, ¿no? La proteína, la cromosoma. ¿Ya? Acá está, ¿no? Un esquema de cómo se realiza lo que es la relajación y la contracción, ¿no? Acá están las líneas o los discos Z, ¿de acuerdo? Todo esto es el sarcómero que es la unidad funcional del músculo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora un músculo cardíaco. ¿Cómo lo diferenciamos? ¿Cómo les hemos dicho? Aquí tenemos, ¿por qué no sería un tejido conjuntivo denso regular? Profesor, estoy viendo acá fibras colágenas. ¿Pero las estrías? Estrías, ¿sí o no? Estoy mirando estrías transversales. ¿Qué más? ¿No es cierto? Miren por acá esta celulita también que se bifurca, ¿no? ¿Dónde están los núcleos? En el centro. Normalmente pueden ver un núcleo, pero por ejemplo también hay células que pueden tener dos núcleos. Es algo normal también de este tejido, ¿de acuerdo? Y pueden ver estas zonas un poquito más acidófilas, un poquito más unidas. Estos son los discos intercalares, ¿ya? Estas zonas son uniones entre cardiomiocito y cardiomiocito, ¿no? Son unas zonas de adhesión, son uniones celulares de desmosoma y unión de campo, ¿de acuerdo? Que sirve para intercambiar información entre estas células y se realiza en la contracción. ¿De acuerdo? Listo, ahora tenemos. Esta es una vista longitudinal, ¿ya? Son las fibras del corte longitudinal y luego vamos a ver también un corte transversal, ¿no? Este es un corte transversal, ¿ya? Entonces, acá está muy lejos, disculpen, pero cuando ustedes ven un corte transversal del músculo cardíaco, ¿el núcleo dónde va a estar? En el centro del citoplasma. ¿Ya? Vamos a ver la práctica el día sábado. No me gusta mucho este corte, pero lo han puesto, bueno, las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje son células, son cardiomiocitos por si acaso, muy especializados, son muy grandes, son esas células que ven acá, o de esta manera. Miren el núcleo, ¿dónde está? En el centro, ¿sí o no? En el centro. Y ven este halo, o esta zona más pálida, ese es el halo de glucógeno, ¿de acuerdo? Y estas celulitas forman parte del sistema sinusoidal. Por ahí es donde va a pasar lo que es la señal eléctrica y va a permitir que la contracción sea de una manera permanente, involuntaria y permanente. Estas fibras de Purkinje están localizadas específicamente en el subendocarpio. Esto lo vamos a ver después, no se preocupen, solamente es una pequeña miradita. ¿Ya? Es parte del sistema sinusal, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de las GIS? ¿No? ¿Por eso no lo han visto en anatomía? ¿En las GIS? Bueno, es parte del sistema nervioso. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más adelante, que es el sistema nervioso del corazón, que va a ir dando
o va repartiendo lo que es la señal eléctrica o el estímulo para que haya una contracción involuntaria permanente. ¿De acuerdo? Listo, músculo liso. El músculo liso se caracteriza porque sus células no son tan largas. Son la característica que es bastante importante que vean acá como son así de una manera fusiforme. Son alargadas. ¿Ya? ¿Tienen estrías o no tienen estrías? Sí. No, el músculo liso ya no tiene estrías. No se ve tan bonito en este corte, lo vamos a ver mejor en la práctica. Y el núcleo, miren, el núcleo está en el centro también, pero miren la forma del núcleo. ¿No? Bien alargadito, pero tiene la forma como que de un habano o de un cigarro. Van a ver que los bordes son rombos, ¿no? Perdón, son redondos. ¿Ah? Los bordes de los redonditos. ¿De acuerdo? El músculo de tipo liso, perdón, lo vas a encontrar, como les comentaba, en órganos huecos, en órganos que tienen luz, lumen, recuerda, órganos membranosos específicamente. ¿Ya? Órganos tubulares también les dicen, ¿no? Se mantienen unidas por una red muy delicada de fibras reticulares. Bueno, acuérdense que las fibras reticulares nosotros no las tenemos con hematoxina y miosina y tienen una capacidad de regeneración. Estructura, pero tiene el núcleo alargado, como les comentaba, central, y bueno, tiene un aparato de Golgi poco seguro. Eso no lo vemos tampoco, muy bonito. Bien, a ver, pregunta de examen. Describan todo lo que vean. Microviosidad. ¿Sí o no? ¿Sí? Con nada más. Ahí están las células. En copa, ¿no? Caliciformes. ¿Cómo el intestino? Debajo me encuentro de todo el epitelio. Y debajo de la membrana basal me encuentro tejido conjuntivo, ¿no? Debajo del tejido conjuntivo va a haber un poquito de músculo, que lo vamos a ver también en la práctica. Acá se ve muy feo, no me gusta. Se ve un poquito, pero se ve poquito. Músculo liso. Entonces, miren, ya estamos viendo todos los tejidos que estamos estudiando. Epitelio simple cilindro con microviosidad, esa epitelio cepillo, epitelio glandular, son las caliciformes, tejido conjuntivo, ¿qué tejido conjuntivo? Lapso densonodular, mucoide. Parece un poquito más compacto, es decir, más denso, ¿cierto? Pero también puede haber lapso, acá no veo, me parece más denso. ¿Denso regular o irregular? Irregular, ¿no es cierto? Las fibras están desordenadas. ¿Ah? Entonces, de poco a poco estamos ya reconociendo todos los tejidos. Espero que en el examen sí lo reconozcan. Listo. Listo, sigo pasando. Bien, el día de hoy entonces hemos visto rápidamente lo que son los músculos. En la práctica vamos a ver como 20 lápices. Para que vean, entonces, hemos visto entonces el músculo. ¿Qué tipo de músculos hemos visto? Los músculos estriados. ¿Cuáles son los músculos estriados? El cardíaco. ¿Cómo diferencia un cardíaco de un esquelético? Los núcleos. ¿Dónde están los núcleos del esquelético? En Costa Rica, ¿no? Ahí en la periferia. ¿Y los núcleos del cardíaco? En el centro del sarcoplasma. Recuerden también que las células del músculo esquelético son bien largas en un borde longitudinal. Van a ver también el tejido conectivo que las rodea, por si acaso, lo que es el endomisio, lo que es el epinicio. Es un tejido conjuntivo fibroso, bastante fibroso, volátiles. ¿Ya? Y el músculo liso, ¿cómo lo ven? Células alargadas. En un borde longitudinal las células son fusiformes, cuadradas. Y el núcleo, que es también muy sui generis, tiene forma de habano, de cigarrillo, ¿no? Bastante grande. Ustedes van a ver también el corte histológico, y yo también lo he visto generalmente que los núcleos del músculo liso en un borde longitudinal no se pintan tan basóficos, son débilmente basóficos. ¿De acuerdo? Bien, ahí está. Pregunta de examen. El próximo no es un tejido conjuntivo denso regular,
¿Seguros? Miren el núcleo, ese es característico del Esquelético. ¿no? Porque ustedes cuando ven los fibroblastos o los fibrocitos, los núcleos son bien basófilos y bien alargados, son bien aplanados. ¿De acuerdo? Y miren cómo están formando, como un paquete, ¿no? Un paquete, como un as. ¿Ya? Esta es una vista longitudinal. Y lo que está acá de arriba es un corte, claro, transversal. ¿De acuerdo? El núcleo está en el centro del citoplasma. ¿Ya? Listo. Vamos a ver, no se preocupen, el sábado muchas máquinas se van a checar. Estos son en las Entonces es liso. Músculo liso, no. ¿Por qué? Porque este músculo lo vas a ver en órganos membranosos. Profesor. Y acá está transversal. Profesor, En el centro del citoplasma. ¿puede tener dos cortes juntos? Sí, este es un mismo órgano, es un corte de intestino muy probablemente. En el intestino ves una parte longitudinal y por otro lado, arriba o abajo vas a ver un corte transversal. Acuérdense que los músculos van yendo o recorriendo en paquetes. Listo. Y bueno, vamos a ver un resumen del músculo estriado. Se diferencia el liso por presentar estriaciones. El músculo estriado cardíaco es el único que presenta discos intercalares, no se menciona por el músculo cardíaco. Y el músculo liso presenta núcleos centrales, núcleos muy alargados, más de abajo. Y el tejido de soporte del músculo es el conjunto, ¿no? El endonicio, el epinicio, ¿ya? Y vamos a ver una semana de histología virtual, ¿sabes? Corazón. Sí, ven. Estoy sintiendo la presión. No me estudié, ¿verdad? ¿Listo? No, es estriado. Es esquelético. Tienen acuarela. Mire, por favor, es una célula, son células muy largas, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuál es la característica? ¿Se eligió un núcleo regular? Veo las estrías. El núcleo está redondo ahí. Espectaculares son las estrías transversales. ¿Y dónde están los núcleos? No lo veo. Así es una célula muscular, bien largota, está bien separada. Pero debería estar Bien redondo. largota, las estrías y los núcleos celulares. ¿Qué músculo es? Liso. Músculo estriado esquelético o músculo esquelético. Esta es una vista hacia lo largo, longitudinal. ¿Y los núcleos son ¿De alargados? acuerdo? ¿Los núcleos son alargados en el esquelético? Bien. Miren este corte. Está por ahí, quizás todavía no puedes decir ahí qué tejido es cansado. Vamos a hay que sacarlo a 40, chicos. A ver, cardíaco. Al lado. Ese también es esquelético. A ver. Diagnóstico. Es porque está Miren estas celulitas que están bien empaquetadas, son bien juntitas. Y miren la característica principal. No veo ¿Cómo no? pero sí lo veo para la periferia. Claro, la periferia es varios. ¿Y dónde está? En el centro, en la periferia. 3, acá me veo 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Qué es? Esquelético. Es un músculo, acuérdense, es músculo esquelético o músculo esquelético, pero es una vista transversal. ¿De acuerdo? ¿Y qué será esto? Tejido conjuntivo, fibras colágenas, son fibras colágenas, ¿de acuerdo? Miren, ¿no? Este es el perinicio y lo que mira lo que penetra a endomecio, ¿de acuerdo? El músculo esquelético. Fíjense que en este corte normalmente no se ven las estrías, ¿ah? En el corte transversal. A veces se puede ver el corte. Tenemos que evitar ese tipo de conjuntivo. Puedes poner un conjuntivo fibroso, bueno, puedes hablar. Pero tú me dices endomecio no tengo problema. Para mí que te lo has inventado. Endotelio no será. A ver, otro corte.
No es un músculo, perdón, no es un tejido conjuntivo denso regular, entonces. Cardíaco. ¿Por qué? Porque el citoplasma Miren acá, chicos, afinen su vista. el citoplasma. Estría Por cardíaco. acá también se ven las estrías. Recuerdo, por acá también están las estrías. Citoplasma, yo dije yo porque citoplasma. ¿Cierto? ¿Dónde está el núcleo? Está en el centro del citoplasma. Yo veo uno, ¿no? ¿No? Uno, puede haber dos por acá, ¿cierto? ¿Qué más? A ver, ¿dónde se bifurcan? Por acá, ¿no? Por acá más o menos se bifurcan. ¿Algo más? Y de esa parte. No lo sé. Ah, está bien. Lo veo en la computadora. Ese. No se ve muy bien acá, lo van a ver mejor en el libro. ¿Ya? Entonces, pero mira, si tú ya me has dicho que es un músculo que tiene estrías, núcleos están en el centro y se bifurca, ¿cuál es la conclusión? Y es cardíaco. Es un músculo cardíaco. Es algo que tú no veas lo que es posible acá. ¿De acuerdo? Profesor, la línea transversal es diferente que decir estrías, ¿cierto? No, ¿qué corte es este? ¿Longitudinal o transversal? Longitudinal. En el longitudinal se ven las estrías. En el transversal casi nunca lo ves. A veces lo puedes ver, pero depende del corte. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver el otro corte. A ver, Alejandro, ¿qué te parece? Diagnóstico. Cardíaco igual porque es El núcleo. En el centro. Se ve uno y acá veo por acá hay dos. Por aquí hay dos. Por aquí video dos. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Podría ser músculo liso? Miren también los citoplasmas como son. Son un poquito más geométricos algunos, ¿cierto? En cambio del músculo liso, un corte transversal, son redondos los citoplasmas. En el transversal. ¿De acuerdo? ¿Y qué es esto, por favor? El perinicio, y lo que penetra es el endomecio que envuelve a cada una de las. ¿Cómo se llaman estas celulitas? Disculpe. Cardiomiocytos. Cardiomiocytos. ¿De acuerdo? En este corte no lo veo, pero. Yo también voy a hacerlo, pero en cámara y voy a poner Acá me enamoré ahora, que no olvide. Ya, acá sí se ve un poquitito, Pero con el No, yo quiero tener papel así. Yo quiero tener una vez en. ¿Ya? Acá no veo en todo, solamente veo. Acá también veo. ¿Por qué no Aquí son hay tarjetas? uno, aquí hay otro. Acá también. No, no son tarjetas. Acá está también. Se me El lado del grupo. Se pueden conservar tarjetas. ¿Qué me dicen? Pueden conservar tarjetas. Yo las voy a conservar. ¿Qué? Yo tengo que leer. Solo que acá están bien pegaditas. Yo me acuerdo todo lo que daría. ¿Es esto? Ajá. ¿Qué célula es esta? Músculo liso ahora dicho. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Tejido colectivo? ¿Qué es esto? ¿Qué célula es? Es un núcleo, ¿no? ¿Quién sintetiza las fibras? ¿Quién sintetiza los fibroblastos. Los fibroblastos, ¿vale? Fibroblastos ¿de acuerdo? En el de inicio. Inicio. ¿Ya? Listo. ¿Any question? Okay. Bye. Last one. A ver. ¿Qué tejido estamos mirando? Mira. Ya leyeron ahí arriba, ¿no? ¿Qué célula es esta? La califorme. Entonces, ¿qué sería? Yo sé que se ven muchos núcleos acá, pero acuérdense que el epitelio tiene capacidad de mitosis. ¿De acuerdo? Este es una hiperplasia, pero no lo vamos a tocar ahora.
Debajo que encontramos la membrana basal, que es el tejido. ¿Qué sería esto? Tiene vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y ven acá unas celulitas que tienen un núcleo en forma de habano. Estas también, músculo liso. Ahí se ve un poquito de músculo liso, pero ven más abajo el órgano. Y acá vas a encontrar una buena cantidad de los núcleos. Bien característicos, ¿sí o no? ¿Tejido conjuntivo denso regular? Estos son los núcleos de los ¿de acuerdo? Este está bien estirado, ha estirado mucho el tejido, por eso lo veo de esta manera. Los citoplasmas son bastante alargados, son fusiformes en realidad. ¿Esta es una vista de qué tipo? ¿Tiene estrías o no tiene estrías? No hay. Miren cómo las células están acomodadas, ¿no es cierto? Están empaquetadas, están yendo a una sola dirección. Es también la característica de los músculos, músculo liso. Ahora vamos a ver el corte más complicado que causa dolores de cabeza. No puedo sacar más imágenes, vamos a tratar de verlo el día sábado, pero acá están las células. Acá están los núcleos, ¿no es cierto? Acá está el campo. Los núcleos están en el centro y las células acá se ven redondas. Este es un corte transversal. El músculo liso. Si acá está el longitudinal, acá va a estar la parte transversal. ¿De acuerdo? Músculo liso. No se parece nada al corte transversal del músculo cardiaco. Pero esa era la pregunta de Alejandro, pero Y el otro así, ¿no? Ruiz. El otro se Listo, entonces ahí tenemos, miren, es un mismo corte, es un corte de qué órgano? Lean arriba. Intestino delgado, porque por decir es pequeño, parece. En la parte un poquito más periférica o externa del órgano, vemos músculo liso, ¿no? En un corte longitudinal y en un corte transversal. ¿De acuerdo? Una pregunta, consulta, duda. Tenemos que colocar en el informe o en el examen qué tipo de corte es. Sí. En el caso del músculo, tienes que colocarse es un corte transversal, es un corte longitudinal. Órgano no. Tipo de corte, o sea, como tipo de corte. Claro, tengo que poner en el examen qué tipo de corte. Músculo liso en ambas disposiciones, longitudinal y transversal. Es tu diagnóstico, pero